Por violencia contra la mujer se entiende, según la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, todo acto de violencia basado en la pertenencia del género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. El acoso sexual y otras formas de violencia son una pandemia mundial, aún poco visible. Generalmente los hombres normalizan la violencia que ejercen. Las mujeres no denuncian y son insuficientes las intervenciones para abordarla y prevenirla. La violencia trunca la libertad de las mujeres y niñas, su acceso a la escuela y trabajo y a participar ampliamente en la vida pública. Es un problema universal que se da en países desarrollados como en desarrollo, y ninguna ciudad del mundo está libre de este flagelo. En la Ciudad de México, 9 de cada 10 mujeres sufren al día algún tipo de acoso en el transporte público. Las formas de violencia reportadas con mayor frecuencia son piropos o frases ofensivas en un 74%, tocamientos o manoseos sin consentimiento 58%, y sentir miedo de ser atacadas o abusadas un 14%. 79.4% de las mujeres capitalinas se sienten inseguras de transitar en la calle. Quédese con nosotros en Mujeres 360. Una muestra innegable de la cultura machista en la que vivimos en la Ciudad de México es el acoso que se da en los espacios públicos. Y uno de ellos es el transporte público. Qué bueno que usted está con nosotros en Mujeres 360, porque hoy hablamos del acoso sexual en el transporte público. Para hablar del tema, me da muchísimo gusto recibir a Montserrat Esteves. Ella es psicoanalista y creadora de la revista Mentita.com, dedicada a la maternidad. Montserrat, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Bienvenida. También está con nosotros Jimena Soria. Ella es analista de Dirección de Grupo de Información en Reproducción Elegida, Gire, Asociación Civil. Jimena, hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida también. Y está con nosotros Carmen Saavedra Saldívar. Ella es directora de la Coordinación de Sistema de Unidades de InMujeres. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con un gusto de estar con ustedes. Bienvenidas las tres y vamos a conocerlas un poco más. Montserrat Esteves es psicoanalista de adolescentes y adultos, especialista en ciencias de la felicidad, con experiencia clínica de más de 10 años, creadora de Mentita.com, Mentita Positive Parenting Magazine y conductora del programa Mentita Radio. María del Carmen Saavedra Saldívar es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en el Centro de Estudios Ecuménicos, en el Centro Regional de Informaciones Ecuménicas, en Mujeres en Lucha por la Democracia, en Colectivo Atabal y en Fundación de Apoyo Infantil. Actualmente se desempeña como directora de coordinación del Sistema de Unidades de InMujeres, CDMX. Jimena Soria, feminista con estudios en Relaciones Internacionales y Derecho, trabaja como analista en Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, y es parte de la colectiva Justicia Sexual y de Cuarta Ola. Un tema vital e importantísimo para la vida de la ciudad, para nuestra convivencia cotidiana, es sin duda alguna, los espacios públicos. Y uno de ellos es el transporte público. Y la verdad es que hay un claro acoso verbal y sexual para las mujeres en el mismo. Yo quisiera empezar con ustedes preguntándoles la diferencia entre acoso, hostigamiento y abuso. Bueno, Carmen. Si quieres, empiezo. El tema de acoso es todo aquello que pueden ser insinuaciones, miradas, palabras referidas a nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.
no necesariamente hay tocamientos. Ahí ya entraríamos al tema del abuso sexual. Ok. Cuando te manosean, te meten dedos, etcétera, ya estamos hablando de un tema de abuso sexual. Y en Código Penal también la penalización, pues para eso es distinta. Claro. El tema de hostigamiento lo enfocamos más o lo referimos más al tema laboral, hostigamiento de un Ya. superior y demás, y que te acosa y te insinúa cosas, pero es más referido a los ámbitos laborales o de una autoridad sobre ti. Ok, entonces en el transporte público lo que se da es el acoso Y abuso. y el abuso. Perfecto. Y a veces hasta violación. Bueno, sí, claro, de acuerdo. Ok, Sí. ahora, ¿por qué se da esto? Bueno, yo quisiera retomar lo que decía Carmen, Sí, Jimena. en el sentido de, pues creo que tiene que ver con el poder, ¿no? Como con un ejercicio del poder, y creo que dentro de la legislación se contempla así, o sea, el acoso como un ejercicio abusivo del poder que pone Claro. a las mujeres en una situación pues de indefensión y a veces de riesgo, ¿no? Entonces creo que pues puede haber muchos tipos de acoso y muchos tipos de abuso, pero en general creo que lo que ocasiona en las mujeres, más allá de cuando podamos o no podamos reaccionar, pues es una situación como de riesgo, de no saber qué hacer, de enfrentarte pues a una conducta que quizá puede ser violenta o agresiva, y pues que no debería de ocurrir sobre todo, ¿no? Entonces Claro. creo que tiene que ver con este ejercicio del poder y también pues muchas veces con el machismo, ¿no? Que hablábamos, como pues los hombres de cierta manera se sienten dueños de los espacios y entonces sobre todo en los espacios públicos pues hacen este Claro. ejercicio del poder que se traduce en que las mujeres pues sintamos mucho más miedo de salir a las calles, nos preparemos todo el tiempo, nos vayamos con amigas, o sea, no sé, empezamos a generar una serie como de estrategias pues de cierta manera como de seguridad personal que creo que no deberían de ocurrir, y por eso me parece muy importante que estemos hoy aquí platicando sobre esto. No, claro, además, retomando un poco la idea que decías, que muchas veces no sabemos qué hacer. Montserrat, ¿por qué tú como psicoanalista, por qué cuando las mujeres en general, porque hay otras que sí responden, pues, ¿no? Hay algunas que sí responden, pero ¿por qué en general ante una agresión de ese tipo te pasmas? Pues tiene mucho que ver con lo que estaban diciendo anteriormente, es miedo. Las mujeres sentimos miedo y la reacción normal de cualquier animal, no solamente del ser humano, sino de cualquier animal, es paralizarte, correr o defenderte. Y pues normalmente las mujeres utilizamos el paralizarnos porque es la forma de defendernos que nos han enseñado desde niñas. No nos han enseñado a que si te pegan, tú pegas de regreso, a los hombres sí. No nos han enseñado a que huyas, nos han enseñado a paralizarnos, a no hablar, a no decir nada y a aceptar las agresiones que vienen del exterior, pero también es una cuestión de educación, es una cuestión social y de cultura. Entonces, ante cualquier amenaza externa, solemos reaccionar así, como en freeze, ¿no? Sí, en freeze. Ahora, vámonos a la educación. ¿Qué pasa en los hogares? ¿Cómo nos preparan a las mujeres? ¿Cuál es generalmente la conducta que se nos enseña? Bueno, yo retomaría Carmen. lo que acaba de decir aquí la compañera psicoanalista con toda justeza. No sé, es esta educación con una visión de género de que las mujeres calladitas, silenciosas, no protestas. Y en el tema de las violencias, en cualquier ámbito, lo primero es, tú eres culpable de esa violencia. Entonces, por eso muchísimas mujeres callan, se sienten culpables de la violencia que están sufriendo. Entonces, por años y por años se pueden mantener en secreto. ¿Por qué culpables? Porque culpamos como sociedad, porque, y pongo ejemplos muy claros, una mujer que se queja y dice, pero ¿tú qué hiciste? Lo hiciste enojar, ¿no? A tu marido, no le serviste Sí, la claro. comida, no te vestiste como él decía. ¿Por qué no, te manosearon? Porque llevabas la falda porque corta. llevabas la falda corta, lo cual es un gran mito, las agresiones sexuales, o sea, está comprobado estadísticamente. El único común denominador para una agresión es que eres mujer. Hay niñas, hay monjas, hay ancianas, no importa. El único común denominador para una agresión es que somos mujeres. Entonces, es una visión social, como decía también la compañera Jimena, de que si estamos en el espacio público nos tenemos que atener a las consecuencias, como si fuera un reto estar en la calle por esta división. Lo privado para las mujeres, lo público para los hombres. Si tú te atreves a ir, entonces atente a las consecuencias. Claro. Sí, creo que Jimena. es como este costo social que hemos asumido que las mujeres debemos contemplar, ¿no? Como quieres trabajar en X ambiente, pues prepárate porque te vas a enfrentar a estos retos, a estos tratos, a estos comentarios, ¿no? ¿Quieres utilizar transporte público? Pues prepárate porque en general lo que pasa es pues este acoso sobre todo y abuso sexual que mencionaba Carmen, ¿no? Y creo que las estadísticas no mienten respecto a esto. Y pues, o sea, a mí me parece positivo de cierta manera como parte de estas pues estrategias en las cuales las mujeres nos podamos sentir un poco más seguras, por ejemplo, el tema de los vagones, ¿no? Pero creo que
pues pensaría, un poco retomando lo de la educación, que no podemos pensar que la apuesta puede ser tener vagones siempre, ¿no? O sea, ¿en qué punto vamos a empezar a hacer como estos cambios culturales que nos permitan que ya no necesitemos los vagones? Sí, porque además la solución no siempre está del lado del gobierno, ¿no? O sea, siempre es un trabajo, yo digo, en equipo, ¿no? Sí. Por una parte, bueno, la parte educacional de la casa, ¿no? Y la social, y la otra parte, bueno, que sí que el gobierno tiene que implementar estrategias, ¿no? Claro, y yo sí creo que hay una responsabilidad del Estado porque justo pues existe pues este tema de que tienen recursos, estructura, etcétera, para generar estas políticas, pero sin duda creo que pues como sociedad y pues tendremos que empezar a pensar en acciones individuales, ¿no? Cómo reconocemos nuestra propia violencia y cómo empezamos a darnos cuenta que también somos parte de este problema. Ahora, yo también le agregaría la parte de que no creo que solamente sea una cuestión de educar a la mujer de cómo defenderse o de percibir la agresión y demás, sino en el caso de los hombres, por ejemplo, sexualmente existe una devaluación gigantesca hacia el hombre de pensar que no se puede controlar, ¿no? Que no tiene contención de sus impulsos, que está como que a expensas de la tentación de la mujer, y en ese sentido es como si el hombre fuera también un animal, ¿no? Que solamente responde hacia los estímulos del exterior y que no tiene capacidad de contenerse a sí mismo, ¿no? Y hay mucha presión sobre ellos también, ¿no? También, claro. Claro, pero yo digo, sí deben de aceptar este reto, hombres y mujeres de una nueva cultura, que ahí coincido con Jimena. O sea, los cambios de leyes muchas veces van más rápidos, o sea, tenemos leyes, tenemos la ley de acceso a una vida libre de violencia, pero los cambios culturales, educativos son generacionales. Así es. Entonces, ahorita tenemos los grandes retos con niñas, niños, con jóvenes, de que sepan que no normalicen las violencias, que es algo que platicábamos un poco antes. Sí, que lo vemos normal, ¿verdad? Ay, pues ya le tocó, pues, sí. ¿Qué hacemos? O sea, lo normalizamos, eso no debe ser, y debemos, con niñas, niños y jóvenes, que no se normalice. ¿Y qué pasa cuando en una situación de este tipo normal, pues, que ves que detectas, vas en el transporte público y detectas algún tipo de acoso, ¿no? Y si la sociedad se mete, alguien, ¿no?, que no está involucrado en ese momento, se mete, como tú decías, a ayudar, ¿no? A decirle, oye, ¿te quieres sentar aquí? ¿Por qué la gente no le entramos? ¿Por qué no somos solidarios en ese sentido? Bueno, yo quisiera comentar, pero pienso que es una falta de esta normalización de una cultura de violencia de género hacia las mujeres, de normalizarlo, pero también agregaría cultura ciudadana en muchos otros aspectos, de no ser solidario con la o el que le pasa algo. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el tema. Estamos platicando, si usted nos acaba de sintonizar, del acoso sexual en el transporte público. No se vaya.